Esto es Terrible Mañana a través de Radio Viamonte. Estamos en el 88.1 de su dial, 87.9 de la gente de Baigorrita. Salimos en cadena y por supuesto para todo el partido de General Viamonte. Tenemos nueva nota, otra nota telefónica. Estamos en comunicación con la doctora Carolina Natero, hoy directora adjunta del Hospital Dr. Eugenio Vargas de la ciudad de General Viamonte. Así que le damos la bienvenida y buenos días, Carolina. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, buen día, Carolina. Muy buenos días. Muy bien. Estamos en la semana de la hipertensión, ¿verdad? Sí, mañana 17 de mayo es el Día Mundial de la Hipertensión. Bien, Perfectamente. Contale a la gente qué es precisamente el término, qué significa el término hipertensión, si bien la mayoría sabemos de qué se trata, pero bueno, debe tener un significado Exacto, sí. médico, clínico específico. La hipertensión es una enfermedad crónica de las que llamamos no transmisibles, ¿sí? Es una enfermedad en donde hay un aumento de la presión arterial. Esto que nosotros generalmente en la consulta, en la guardia, podemos evaluar con el tensiómetro, con el aparatito que ponemos en el brazo, y ahí hay valores determinados que son los objetivos. Cuando esos valores superan el objetivo, hablamos de hipertensión, esa presión elevada. Bien. ¿Existe la persona hipertensa? ¿Desde qué edad más o menos se puede empezar a vincular este padecimiento? En realidad, la hipertensión puede estar en varias edades. Lo más frecuente es en las personas más grandes, por una cuestión de envejecimiento tal vez. Bien. Pero sí podemos tener hipertensión arterial en edades aún más jóvenes, y ahí tenemos que estudiar otras causas que tienen que ver a veces con enfermedades renales, con enfermedades arteriales, que generan ese aumento de la presión arterial en la gente joven, que no es tan habitual como las personas mayores de 50, inclusive más. Cuando uno va aumentando la edad, claro, la prevalencia de la enfermedad aumenta. Exacto, sí, valía la pregunta porque uno, si bien tiene entendido que es para personas más grandes, también se han conocido casos de gente que no es tan grande y gente que también es hipertensa, Esos pacientes debemos estudiarle otra causa. Muchas veces cuando nos aparecen pacientes grandes que están asociados a otras patologías de enfermedades crónicas no transmisibles, pacientes con sobrepeso, obesidad, diabetes, son pacientes que tal vez definimos la hipertensión y no buscamos tanto una causa porque sabemos que viene asociado a estas otras patologías. Pero un paciente que encontramos una hipertensión con 20 años, 30 años, nos obliga a buscar otras causas secundarias que nos estén provocando la hipertensión. Carolina, yo me voy a poner como ejemplo. Sí. Hoy tengo 55 años, hace un tiempo que no me hago ningún chequeo, pero no soy hipertenso, creería. Si no tengo el chequeo, así que no lo sé, pero diabético no, eso sí, porque eso me he hecho por el tema de ponerme algún antiinflamatorio hace poco. Pero bueno, estoy excedido de peso desde la pandemia para acá, engordé como 20 y pico de kilos, ya soy rellenito de por sí, pero bueno, estoy más excedido de peso. Ya tenés un factor de riesgo cardiovascular, claro. Entonces. Bueno, ¿cómo hago para darme cuenta que tengo un pico de tensión alta? O ¿Cómo me doy cuenta? Porque hasta ahora yo por ahí no me he dado cuenta, a lo mejor por ahí en algún momento, no sé. La verdad no tengo nada como un parámetro como para decir, bueno, yo para mí estoy todos los días igual, ando bien. Claro, ese es el tema por ahí de las enfermedades crónicas no transmisibles. Son enfermedades silentes que en general no dan síntomas. Nosotros podemos tener algunas veces algo de dolor de cabeza, cefalea, algún mareo, y ahí consultar y encontrar la presión arterial elevada, pero en general muchas veces hay cuestiones que, por ejemplo, a lo que voy es, los dolores en general pueden generar un aumento transitorio de la presión arterial y que vos vayas a la guardia porque tenés un dolor de cintura, por ejemplo, y te toman la presión y esté un poco elevada sobre el valor objetivo, no significa que vos seas hipertenso. Claro, ¿sí? Sí. Entonces, para poder definir ante un valor que está fuera de los objetivos, primero miramos el contexto de qué está pasando, si es un paciente que está con algún síntoma de ansiedad, estrés, y por eso subió transitoriamente la presión, y es un valor de consultorio, llamamos lo que se llama hipertensión de guardapolvo blanco. Por eso muchos dejamos de tomar o no se aconseja tanto tomar la presión en una consulta habitual. ¿Por qué? Porque el paciente se pone ansioso cuando viene al médico. Entonces encontrar un registro de hipertensión, salvo que los valores superen 180 milímetros de mercurio, la tensión arterial máxima, que ahí ya nos llamó mucho la atención,
que tenga 140 en el consultorio puede tener que ver con esa ansiedad que genera la consulta. Entonces el diagnóstico no lo vamos a hacer de forma aislada, sino que en general hay monitoreos ambulatorios en donde uno le sugiere al paciente en su casa con el mismo tensiómetro o en la salita que se tome la presión a la mañana y a la tarde y la anote durante una semana, y ahí vemos en su vida habitual qué valores de tensión arterial tiene. Y hay otros métodos como el monitoreo ambulatorio de presión arterial, que se llama MAPA, que es un dispositivo que se coloca durante 24 horas y registra la presión del paciente. Si uno pregunta síntomas, y sí, en general los síntomas van a aparecer cuando el paciente tiene una emergencia o una urgencia hipertensiva, que ahí por ahí puede tener un dolor de cabeza importante, dolor de pecho, inclusive generar lesiones de otros órganos, como puede tener, cursando los síntomas de una ACV, de un infarto, y encontrar la presión alta en ese contexto. Como te decía al principio, muchas veces son enfermedades silentes que la encontramos cuando vamos a buscarla. Por eso es tan importante la concientización, los controles anuales. Esto de 5 años que no me hago ningún control no está bueno. A partir de alguna edad, obviamente, tal vez las personas jóvenes, sin comorbilidades, sin enfermedades asociadas, no exigimos que se hagan controles, pero sí buscamos los pacientes que tienen antecedentes familiares, que tienen sedentarismo, que tienen obesidad o sobrepeso. Sí, aparte, una vez por año amerita hacer un control de salud, un laboratorio, un examen físico completo, para poder buscar estas patologías que generan mucho daño, que generan mucha comorbilidad y que son tratables y hacen que esos daños posteriores sean mínimos. Sí. Me pasó a mí el año pasado, tuve que ir por una otitis, maduró el oído, descubrieron que ahí tenía la presión alta, pero no fue nada más que fue por el dolor. Estuve una semana yendo al hospital de mañana y de tarde a tomarme la presión y estaba normal. Así que por fue eso nada más te digo que... el contexto, Claro. hay esa hipertensión reactiva, una persona que está enferma, obviamente por un proceso infeccioso como te pasó a vos, muy probablemente de forma reactiva la presión arterial suba, pero eso no quiere decir que sea hipertenso. Eso es un paciente que lo vamos a estudiar, vamos a ver qué valores fuera del cuadro infeccioso, controlaremos la presión y veremos, evaluará el profesional la forma de hacer diagnóstico de presión arterial. Carolina, te estaba escuchando sobre los síntomas también y quería preguntarte, y me surge la consulta, también a veces de las causales, hablaba un poco del sobrepeso, también tiene que ver mucho la hipertensión con los distintos niveles psicológicos, digamos, de la persona, del momento, del momento. Yo creo que el estrés es un factor desencadenante en múltiples patologías, más en el estilo de vida que llevamos, la parte de nutricional. Emocional, digamos, también, ¿no? Es mucho, muy relacionado. La parte, yo creo que en enfermedades crónicas no transmisibles hay muchos aspectos que se combinan para dar como resultado una patología, ¿sí? La ansiedad, el estrés, la nutrición que no sea saludable, el sedentarismo, la obesidad, son todos. Yo siempre a mis pacientes les digo, es como cuando querés ganarte un premio en una rifa, más números comprás, más probabilidad de tener el premio. Bueno, en las enfermedades crónicas suele ser similar. Sos sedentario, tenés obesidad o tendencia a la obesidad, tenés factores genéticos por ahí, por antecedentes familiares, tenés una alimentación inadecuada, no haces actividad física, te domina el estrés. La verdad que el tratamiento psicológico es parte fundamental de este tipo de patologías. Y ni hablar que las cuestiones emocionales agudas, una crisis de ansiedad, una crisis de estrés, algo que te esté preocupando en ese momento, va a modificar tus valores, va a modificar tu metabolismo y va a aumentar tu presión arterial. Perfecto, bien explicado, Carolina. Bueno, hablando de esto también va a haber actividades, va a haber acciones, ¿no? Sí, ni hablar, como te decía, nos parece fundamental poder trabajar con las enfermedades crónicas en la prevención, sobre todo en el caso de la hipertensión, aprovechando que mañana es el Día Mundial de la Hipertensión, vamos a estar haciendo actividades de promoción y de prevención junto con el equipo de deportes, junto con la parte nutricional y con la enfermería del hospital. A partir de mañana, durante la mañana, vamos a estar por calle 6 de agosto en la salida del hospital con un equipo que va a estar controlando presión arterial, dando consejos de nutrición saludable, de actividad física y apuntando sobre todo a la prevención de este tipo de patologías que viene de la mano de la prevención de otro tipo de enfermedades, como te comentaba,
y de los cambios de estilo de vida que hacen que estas enfermedades que se ven como la nueva pandemia disminuyan su prevalencia, y es hacia donde apuntamos. Mirá, así que mañana en horas, es una especie de salir a la calle, una recorrida. Exacto, vamos a estar ahí para que todos los vecinos se puedan acercar, para sacarse dudas, para controlarse la presión, para ponerse en contacto con los profes, con las nutricionistas, con la enfermera, y también en asociación con la actividad que se va a realizar con Dirección de Deportes el sábado 20. En la Plaza de la Estación también los invitamos, porque vamos a hacer una actividad, sobre todo es de Dirección de Deportes, como te decía, el 20 de mayo, a partir de las 2 de la tarde, todos los profes van a estar haciendo un montón de actividades, de juegos para todas las edades, también poniendo en primer lugar lo que es la actividad física como prevención de la hipertensión, y también teniendo en cuenta el mes de los jardines de infantes, trabajando desde la infancia con actividades al aire libre. Pero muy completo. Carolina, también vamos a estar con una colecta de sangre, ¿es así? Sí, el día de mañana también los queremos invitar a todos los vecinos que se quieran acercar. Vamos a hacer colecta a partir de las 7 de la mañana. Bien. Vamos a estar junto con las chicas de hemoterapia. Yo también voy a participar en las entrevistas, así que los invito a todos a que puedan acercarse al hospital. Bien. 7 de la mañana, ¿es en ayuno o con un desayuno liviano? En realidad siempre puede ser un desayuno liviano, evitando consumir lácteos. Y ahí pueden venir. Igualmente, siempre posterior a la extracción, contarles que siempre brindamos un desayuno para los donantes. Bien así suculento. Así que pueden vaya venir en ayunas tranquilas. No importa, ¿no?, qué tipo de sangre sos, si sos negativo o positivo. No, porque la colecta nosotros necesitamos variedad de grupo y factor, obviamente, porque nosotros enviamos la sangre y después queda un stock para el hospital, y el resto es para colaboración también con el resto de las unidades de la provincia. Perfecto, Carolina. Vale aclarar también, aprovechando este momento, quiénes aquellos que no lo pueden hacer, porque hay un término que ya han dado, o cualquiera, algunas de las enfermedades que hayan padecido, nos recordaros para que no vayan a donar, porque hay mucha gente. En general, lo que pedimos que los mayores de 65 años, tratamos que no, los pacientes que han tenido enfermedades hepáticas, nosotros hacemos una consulta y ahí definimos los pacientes que pueden o no, que tienen algún tipo de patología. La mayoría de los pacientes pueden acercarse porque pueden donar, se limita más por la edad, se limita tal vez con las enfermedades hepáticas, el HIV, que eso nos dificulta un poco, pacientes que están haciendo o hicieron en el corto plazo cirugías mayores, quimioterapia, o inclusive en el caso de los tatuajes, que es muy frecuente la consulta con los chicos más jóvenes, tal vez, que evitamos la donación cuando el tatuaje fue hace menos de un año. Si pasó un año se puede donar sin problema. Bueno, buenísimo entonces. Qué bueno estaría un día explicar las vicisitudes de un tatuaje que parece una cosa tan simple, pero que después implican otras cosas, como vos bien lo decía, debe haber una razón por cual hay que esperar un año para donar sangre. Quiere decir que el tatuaje, independientemente, te está afectando algo, ya no es el organismo. En realidad lo que tiene que ver es que nosotros no podemos, desde la salud no se puede coordinar las medidas de higiene que se hacen en absolutamente todos los lugares. Entonces por eso se toma esa precaución desde hace mucho tiempo, que tal vez debiera ser revisada, porque se supone que uno se tatúa en un lugar donde está autorizado y habilitado para esa función, y eso quiere decir que estaría la persona que se tatúa en un lugar habilitado no tendría que tener mayores problemas. Pero sí son heridas son heridas abiertas, aunque sean heridas leves, y eso tiene algún riesgo, aunque sea mínimo, sobre todo si el lugar está habilitado, de alguna enfermedad que se pueda transmitir por vía sanguínea, y por eso se limita más que nada, no porque sea algo peligroso, sino que uno no puede asegurarse en qué condiciones se hizo ese tatuaje, nada más que por eso. Qué buen disparador es, Carolina, para empezar a regular, que haya regulación, control, habilitación de estos locales, que más allá parece una simple cuestión, es que el tatuaje, hay que decir, independientemente de todo, en la historia prácticamente nace desde las cárceles, desde el aburrimiento, también de los aborígenes. Hace muchísimos años ya decidían utilizar el tatuaje como forma de expresión. Me parece algo muy personal. Yo creo que tal vez cada persona que toma la decisión, cualquier decisión que uno tome que interfiera con su salud, tendría que hacerlo en un lugar habilitado, teniendo los recaudos. Y después, teniendo ese recaudo, la verdad que son prácticas que son muy seguras. El tema es
el contexto en el que se realiza, Sí. y como parte de la salud de los toldos, y en todo el mundo pasa lo mismo, no podemos asegurarnos dónde esa paciente o ese paciente se tatuó, entonces evitamos la donación de sangre en ese contexto, sabiendo que las enfermedades que pueden transmitirse van a suceder durante el primer año. Sí. Posterior de ese primer año, si no ha pasado nada, probablemente no haya habido ningún contagio de ningún tipo de patología, por eso es seguro después de un año poder donar. Exactamente. Buen tema, lindo tema para tocarlo en algún otro momento. Lo charlamos otro día, Sí, ¿cómo no? buenísimo, Caro. Muy, muy útil, muy práctico. Y bueno, a invitar a mañana, van a andar por la 6 de agosto y también al tema de la colecta de sangre. Así es. Exactamente. Muchísimas gracias por este tiempito, Carolina. Que tengas buen día. No, gracias a ustedes siempre por darme el lugar y que tengan muy buenos días. Gracias. Bueno, estábamos charlando con la directora adjunta del Hospital Dr. Eugenio Vargas de la Ciudad de General Viamonte, la doctora Carolina Natero.